Si esto lo estuviera comprobando con mapas más pequeños, me tardaría menos el vaqueo. Bien, aquí he fallado ya que había desplazado el objeto antes, por eso ahora no me estaba haciendo el vaqueado como tocaba. Tienen que estar exactamente en la misma posición. Ahora tengo el modelo vaqueado, ya con los detalles. Ha habido unos cuantos problemas que no se han visto en cámara, pero ya está resuelto. Esta es la versión low poly que dispone de algunos detalles. Lo siguiente que voy a hacer, color base, pues uno de mis Smart Materials y por aquí tengo algunas bases de estilizado. Si no, empezaré. Siempre cuando trabajamos en Substance, lo recomendable es trabajar con fill layers. ¿Por qué? Porque nos permiten indicarle materiales y siempre trabajamos con máscaras. De esta manera podemos añadir colores base y podemos ir haciendo ajustes. Para colores, pues bueno, en este caso como tengo esta referencia, pues voy a coger este blanco de aquí para hacer el blanco del cartón, primero de la leche y además, como va a ser procedural, podré cambiar los colores y hacer diferentes variaciones de forma bastante rápida, por lo menos eso intentaré. Lo siguiente que veo es que esto tiene un pequeño degradado. Así que me interesará aplicar esta capa, control D, y que me coja este color de azul un poquito más oscuro. Después duplicaré la capa y le pondré que me coja este azul, que será el principal que se va a utilizar en las diferentes partes del otro. Y ya que estoy, y hay un azul un poquito más oscuro, eh, que será para hacer algunos indicadores. Como aquí lo que voy a hacer son colores planos, ya que lo quiero hacer así un poco más cartoon, para que se parezca más a la referencia, lo que voy a hacer de todos los canales es desactivar todo menos el color. En todo caso, si le añado algo más PBR, se lo activaré con capas diferentes más para arriba. Y tampoco necesito alfa por ahora, sino es para que se le pueda habilitar. Bien, entonces tenemos la base blanca del color que nos interesa. Lo siguiente sería este azul. Lo que quiero ahora es un degradado, porque era lo que teníamos en otro lado. Así que tengo un filtro que no es un filtro, siempre me confundo. Tenemos el generador, que puede ser un generador de 3D linear gradient. El tema está en desactivar el resto de capas para que solo afecte al color. Y como podemos ver aquí me está afectando y me está cambiando el azul que tenía. Entonces lo que tendré que hacer será añadirle una máscara. Y ahora a esta máscara le añadiré el generador. De esta manera 3D lineal y le puedo ajustar con el balance dependiendo de dónde quiero que me haga el degradado. Por lo que me he fijado en la referencia estaba a la inversa. El oscuro está más abajo y el clarito está más arriba. Así de esta manera puedo ir dándole el degradado. Si no lo compruebo, pero sí. También podría jugar con los colores del position, pero eso es bastante más complicado y la verdad que no estoy muy familiarizado. Puedo añadirle un poquito más de contraste para que el degradado se vea un poco menos forzado. No quiero que me queme, pero quiero poder ver. Si no, siempre me puedo activar el base color y así voy viendo solo los colores. También si quiero que me haga algo más de combinación, podría hacer un multiply. Si quiero ver más detalles, porque ahora mismo es que no estoy viendo nada, puedo añadirle una capa y me voy a texturas. En texturas le podré añadir un ambient occlusion, le desactivo todo y este ambient occlusion le indicaré que me lo ponga como multiply. Y ahora ya por lo menos empiezo a ver un poquito más los detalles que ya tenía marcados y forman parte del color. Lo mismo podría hacer con el curvature, pero el curvature lo que nos coge son las luces. Entonces le puedo poner un soft light y esto además reducírselo. Yo lo suelo poner a un 20, pero bueno, si quiero que se siga viendo, pues no sé, a un 30 a lo mejor, un 40 incluso. Esto al final ya es criterio creativo. Me gusta porque se ve la línea, se ve el degradado de todo y más o menos ya empieza a coger esa formita. Veo que tiene como el detalle separado y luego coge los azules para indicar algunas caras más concretas. Pues bueno, aquí ya me tendría que ir a los azules que voy a utilizar para esto y le podría añadir una Black Mask. Ahora podré seleccionar si aprieto el número 4 para la máscara por caras. Así que le puedo indicar que quiero que esta cara de aquí y esta cara de aquí tengan este azul, que sería el de la referencia. Veo que de forma lateral estas caras también deberán tener un azul parecido. Yo supongo que puedo indicarla hasta esta, más o menos. También puedo arrastrar y irla seleccionando, lo que a veces selecciona cosas que no queremos. Así que
cuando sea el caso, con un poquito de aquello. ¿Qué pasa? Ahora lo veo como muy forzado, incluso aunque me deje esos márgenes blancos, me gustaría que quedase algo más suavizado. Así que le puedo añadir un filtro y en este caso sí que puedo indicarle un blur. De esta manera lo que me blurreará será la máscara. Así que le puedo intensificar un poco para que me disimule un poquito más ese cambio entre los colores. También puedo jugar con el tema de la opacidad, aunque este sea el color. Puedo reducir un poco la opacidad si no quiero que el color se vea tan intenso. Entonces, un 90 creo que puede estar bien para hacer esta clase de efectos. Si quisiera reforzarlo como si fuera una pegatina o todo, se le pueden hacer algunos otros detalles, pero bueno, por ahora yo creo que esto lo veo medianamente. Ahora, me gustaría poder hacer estos efectos. Y además veo que hay como un cambio entre el azul de este lado. A ver, reduceme esto un momento. Porque quiere decir que a lo mejor no he cogido el color que tocaría para estos azules. Y ahora duplico esta capa de aquí y le voy a coger el otro azul. Ahora le voy a decir Black Mask. Bien. Y ahora a partir de aquí podré pintar. Esta vez pintaré la máscara a mano, porque así cuando aprieto el 1, en principio tengo el pincel. ¿Vale? Lo voy a hacer más grande. Le puedo subir el hardness. Un programa que recomiendo, ¿vale? Que puede ir muy bien para tener la imagen de referencia sin tener que hacer cosas muy raras, es el PureRef. De esta manera puedo arrastrar mi imagen de referencia y tenerla aquí. He cogido los colores del otro lado porque me era bastante más cómodo. Ahora, porque desde aquí cuando cambio el color de una capa, pues sí me puede dar algún problema. Lo voy a poner por aquí un poquito más pequeñito para que no me moleste. Ahora, pincel, yo utilizo una tableta. Recomiendo, bueno, en mi caso es una Wacom by One, que son bastante asequibles de precio y grandes en comparación a las otras Wacom. Va por cable, hubiera estado mejor con Bluetooth, pero bueno, al final siempre se tiene que cargar aunque lleven Bluetooth y por eso no me termina tampoco de ser cómodo. Ahora cuando muevo el pincel me está cogiendo ya la dinámica de forma. Esto es muy cómodo si quiero hacer algún efecto, como lo que tenemos por aquí abajo, ¿no? Algo por el estilo. Pero claro, solo me va a pintar por donde yo pase el pincel. Y esto, aunque es útil, ahora mismo no es lo que quiero. Entonces, este simbolito de aquí es para aplicar el mirror. Perfecto. Ahora me lo hará igual a derecha e izquierda. Oh, me puede hacer un Happy Milk con un bigote. Ahora le pongo unos ojitos. Ya está. Si clicamos esta parte de aquí, podemos indicarle si queremos que el mirror nos lo haga en Y, que sería en altura, o en Z, que sería en profundidad. Como quiero que tanto delante como detrás sean iguales, pues ahora sí que me lo va a hacer. Y de esta manera tendré que trabajar la mitad. Una de las opciones también interesantes es esta de aquí, que básicamente es la corrección de trazo. ¿Para qué sirve la corrección de trazo? Cuando yo paso el pincel, seguramente en Photoshop hay gente que se lo activa, que es el suavizar, ¿no? Cuando clico, va dejando un pequeño margen de la distancia de 8 píxeles. Puedo dejar más o menos. ¿Qué pasa? Al yo ir corrigiendo el trazo, puedo hacer la forma que me interese. Esto puede ser interesante si hay gente que tiene pues mal pulso. Yo tampoco es que tenga el mejor pulso del mundo, pero bueno, es interesante poder jugar con estas cosas. Para hacer formas más específicas, porque ahora es como esta curvita de aquí abajo, que luego por aquí, por lo que veo, tiene que venir hacia abajo a la derecha. En este caso me cambiaré el mirror. Esto va a ser muy raro, lo que voy a intentar ahora. Para que en X me haga el mismo efecto, pero me lo haga al otro lado, que hace como una caída. Si lo tengo que pintar todo, me desactivaré la distancia y sobre todo el mirror para que no me la líe. Lo que haré será rellenar toda la parte inferior que en teoría tendrá este color. ¿Vale? Me voy a quitar también la dinámica de forma que no me coja la presión y así me aseguro que pinta por donde paso, o eso debería hacerme. Así puedo acabar de rellenar esta parte de por aquí y lo que me quedará más en el aire será la parte de abajo, que es lo mismo de antes. Si aprieto el 4 puedo seleccionar por cara. Si digo que esta y esta me las ponga de este color. Ahora, para que quede más orgánico, mi intención sería pintar para acabar de hacer esa especie como de ola que tiene el... Si me equivoco por lo que sea o no me termina de convencer esa curvatura, si aprieto la X, automáticamente me cambia a negro. Y como estoy hablando de máscaras, lo que estoy haciendo con una máscara es pintar en blanco. Y ahora sí puedo pintar en negro. Y lo que explicaba antes, si quiero que ese trazo quede más orgánico, todo, pues me puedo activar un poco este e intentar con diferentes pasadas. Es normal que a la primera
nos salga bien, entonces pues hay que hacer diferentes pasadas. Esto, queramos o no, es algo más artístico, entonces pues bien. Ahora si consigo suavizar un poquito esta curva de por aquí. Bien. Ahora lo mismo tendré que suavizar esta parte de aquí arriba. A lo mejor me añado un poquito más de distancia para poder hacer esa curva. Bueno, bueno. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Luego intento rellenar un poquito por aquí. Pero claro, aquí dependerá del tipo de ajuste. Me será más conveniente usar el softness este o no. Aquí interesa que baje, pero claro, vuelvo a empezar como muy arriba. Así que en todo caso tendré que borrar para intentar hacer algún efecto de ola. Bien, ahora un poquito mejor. Vale, ahora tenemos esta ola que me comienza por aquí y me comienza por allí. No es exactamente igual, pero más o menos y sigue la línea y no se ven cortes, que eso creo que es lo importante. Ahora puedo jugar con quitar la distancia y el ratón. ¿Por qué? Porque si aprieto la X puedo hacer directamente circulitos. Y aquí tiene circulitos como si fueran manchas. Buscaré un tamaño medianamente ajustado. Esto un poco más pequeño. Ese puedo añadir uno. Ahora tenemos ya nuestro brick de leches. Veo que azul también tendría por aquí dentro, que no le he estado teniendo en cuenta. Así que, por ejemplo, hacer un control D, al mask y al 4. Para indicar si queremos que por aquí dentro tenga también ese color azulito. Taca, taca. Y a este caso también lo incluiría por aquí y le añadiría un blur. Para que lo suavice un poquito más y no se note tanto el corte. Que ahí está como notándose mucho, pero bueno. Así se ve el azul interior. Y lo que veo que en todo caso esté degradado de aquí lo puedo subir un poco más. Bien. Después tenemos por aquí arriba también un corazoncito que yo diría que es del mismo azul que este. Perfecto, control S que hace rato que no guardo. Y lo siguiente va a ser poner la milk y la cara de la vaca. Igualmente, tengo aquí el color negro, este, negro, color azul más oscuro. Y aquí puedo añadirle los detalles también. Por ahora es un cuadrado y tiene, bueno, son un par de cuadraditos. Me puedo venir a la sección de alfas, puedo cambiar el alfa de mi pincel de esta manera. Si me dices esto, por favor. Tiene que haber un square, o debería. Eh, vale, shape. Le puedo poner esta shape, le puedo decir que sea completamente hardness y puedo modificarlo. Así de esta manera puedo hacer un cuadrado. Puede que este, si le hago hardness, me convenza más. Vale. Y ahora le puedo añadir un par de líneas que serían los laterales del brick. Claro, aquí estoy viendo que dices, no, pero es que esta curva va bastante más ajustada. Ya. Me gustaría poder modificar la máscara sin tener que repintarla. Yo creo que era esto. No creo que me permita. Por lo menos no lo consigo hacer nunca. Color Selection. No creo que esto me deje modificar.
Puedo modificar colores y todo, pero la posición es lo único que no me va a dejar modificar. Yo diría que esto así va tirando. Lo siguiente, tanto leche como la vaca. Esto hay que pasarse a Photoshop. Fuentes de animación y cómic. Bien, y ahora encontraremos alguna que se parezca. Si no, la otra opción que típica suele ser Google Fonts, que tiene mogollón de fuentes y además son casi todas o prácticamente todas gratuitas. Voy a poner uno de 1024 por 1024, que hace tiempo, hace bastante tiempo que no hago y supongo que por eso no va a aparecer. Ahora escogemos la opción de texto, escribimos milk, convenientemente en color blanco, pero blanco blanco, esto es de otras cosas que he hecho, así que no era blanco puro. Y ahora buscamos la maravillosa tipografía no virus. No virus regular. Perfecto. Para poder ver bien nuestra tipografía le ponemos un fondo negro a cubo. Ya tenemos la tipo. Cuando transformamos la tipografía automáticamente nos cambia el tamaño de la letra sin perder calidad. Así que, ya que estamos, pues puedo ponerla así. ¿Qué pasa? No está todo en mayúsculas. Pues la puedo editar. Vamos a poner que está a 500. Pues lo pongo en mayúsculas. Milk. Como está todo en mayúsculas, pues no me cabe todo. ¿Por qué me lo has cambiado? Milk. Lo aplicamos, control T y lo centramos, dejando siempre márgenes a los lados. Porque Substance lo que tiene es que intenta suavizar y hacer la forma redonda y si queremos que nos quede exactamente igual, nos conviene hacerlo de esta manera. Guardar como, buscamos la carpeta pertinente que tendré por aquí. Ahora volvemos a Substance y aquí en Substance lo que tenemos que hacer es File, Import Resource, Add Resource. Y aquí vamos a nuestra carpeta, donde tenemos a Milk Alpha, ¿vale? No quería que fuera un PSD, pero bueno, da igual, lo puedo introducir como una textura o como un alfa. Ya que estamos, vamos a hacer Intelligence. Ahora lo que quiero es que Milk vaya en color blanco. Tengo una fill que me da el blanco de original. Así que lo que voy a hacer es control D, me la llevo para arriba. Ahora todo vuelve a ser blanco. Le añado un black mask. Y a mi alfa me añado el Milk. Ajustaré que la rotación sea 0, porque si no, no me va a quedar. Uy, no he clicado donde tocaba. Redon Mask. Vale, volviendo a la máscara. Backface, esto estaba a 90, que no quería tocarlo. Y esta rotación era la que quería poner a 0. Ahora lo que tengo que hacer es ampliar el pincel. ¿Qué hacer cuando el pincel se hace así de pequeño? Puedes modificar el número directamente. Estaba yo ahora pensando de cómo se hacía. Y enmascarado. Ahora ya es Milk. Bien, ya prácticamente lo tenemos. Ahora nos falta el dibujito chachi pistachi de la vaquita. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque no tenemos derecho sobre esta imagen para que no sea todo. Pues bueno, podemos poner la imagen como referencia dentro del proyecto y coger la forma base. O, ya que es bastante cartoon, puedo hacerla un poquito a mano con la referencia directa. Bien, a partir de aquí, ahora lo que he hecho ha sido añadirle un material para que me haga las refacciones y así ya tenerlo un poquito ajustado. Ahora lo interesante de esto sería renombrar bien las layers para poder modificarlas según a mí me interese. En este caso, ¿vale? Tenemos un base color. Si subo un poco tenemos el degradado, gradient. Si subimos un poquito más,
tenemos el High Blue. High Blue. Nule, no. Blue. Perfecto. Ahora aquí tenemos esta parte de aquí abajo que puede ser Under Blue. Under Blue. Esta parte de aquí arriba que es el corazoncito. Así que Heart Blue. Esto de aquí que vendría a ser lateral. Lateral. Esto de aquí texto. Texto. Aquí tengo otras versiones que he hecho de la vaga que las puedo eliminar porque al final se ha quedado esta. Entonces esto sería un decal. Básicamente por decal nos referimos a cualquier cosa que sirva para romper un poco el patrón del objeto. Por aquí ha sido garbage antes, esto de aquí reflection. Y por aquí tenemos este que era el ambient occlusion. Ambient. Luego tenemos este por aquí que era el thickness. Por aquí tenemos el curvature. Curvature. Y luego le puedo añadir, que no le he añadido, una fill layer que le vamos a poner un efecto que solo afectará al color. Con esto hay que ir con cuidado porque se activan muchos menús. Que tenemos el generator. No, siempre me equivoco. El filter, ¿vale? Esto le desactivo todo. Y Baked Light. ¿Por qué? Porque me hace un efecto de iluminación y le puedo ajustar también qué tipo de iluminación quiero que me vaquee. Tengo todas las opciones. Así que lo interesante de esto sería un sky, pero que venga desde arriba. Que 270. Vale, verificando que no me equivoque yo en nada. Sun vertical angle, también 270. 270. Así me ilumina desde la parte de arriba. Luego tengo diferentes luces que también podría ir modificando, pero así me lo puedo hacer más interesante. Y ahora esto le puedo añadir que sea una soft light o una hard light, dependiendo de lo que me interese, si que quede más iluminado o menos. Yo creo que con la soft ya me está dando bastante más detalle, porque me añade degradado, me está iluminando un poquito más el objeto, ¿no? Si cambio la luz de ese sentido, pues me lo integra todo un poquito más y lo hace bastante más realista para mi gusto. También hay que reducirlo un poco. Esto es lo típico de que no podemos enchufarlo al 100% porque entonces va a aparecer rollo, oh Dios mío, esto es súper exagerado. Pero ya le da un feel diferente. A partir de esto, lo que he hecho antes, ¿no? Como he modificado temas de la textura, pues me la vuelvo a exportar. Con esto tendré que ir con cuidado, ¿vale? Yo ya lo tengo preparado para poder exportar diferentes diffuse. Yo recomiendo igualmente irlos nombrando, ya que todos van a compartir los mapas y ahora lo único que me va a interesar son las modificaciones que haré dentro del diffuse. ¿Cómo voy a hacer estas modificaciones? Bien, tengo por aquí las modificaciones, mi referencia. Me pongo mi referencia de forma lateral y me cojo Substance y me lo pongo al otro lado. Ahora puedo ir y dependiendo del nombre les iré seleccionando un color. Todos hacen un degradado hacia blanco, pero antes ya lo había modificado para que fuera un poco azulado, así que con esto tendré que ir con un pelín de cuidado o hacerlo para todos. Pues bueno, escojo un color y por ejemplo vamos a hacer este verdoso de aquí. Pues busco algún blanco que ya me tire un poquito hacia el verde que quiero y ya me está cogiendo esa tonalidad más verde. Me vengo al gradient y sé que mi gradient lo que me interesa es que me venga desde el color más oscuro del verde. Ahora voy al High Blue y lo mismo, sé que ambos colores son el mismo y que buscan ser la etiqueta. Así que puedo seleccionar uno y luego o volver a mi referencia o volver al otro para que sean exactamente el mismo verde. De esta manera ya ambas partes comparten el mismo verde. El Underblue me refiero a esta parte de aquí abajo. Así que cogemos el valor de la referencia y se lo ponemos en esta parte. Por último, ¿qué me quedarán? Los laterales y el corazón. Así que puedo coger, en este caso, si quiero que tenga este verde, y el lateral tendrá el verde del lateral de la referencia. Si supieran qué gama está hecho, pues sería bastante más práctico. Y
ahora lo que quedaría sería hacer una hojita de menta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el decal, que puedo hacer una carpetita con los decals. Y de esta manera podré modificar esta textura de aquí por una hoja de menta, exportándola con otra referencia. Otro consejo es coger todas las partes de nuestro modelo que vamos a modificar y meterlas dentro de una carpeta. Así la podemos guardar como textura 1 y al irla duplicando podremos guardar dentro del mismo archivo todas las texturas que queramos. Así que en todo caso esta puede ser blue y a partir de aquí podremos ir duplicando y modificando cada una de las partes con nuestra referencia. Una vez hecho todo el proceso, ya lo que nos va a quedar va a ser adaptar las texturas con la ilustración o con la imagen, el decal del que hablábamos, que será diferente para cada uno de los bricks de leche, y modificar con nuestra referencia todos los colores de las diferentes partes. De esta manera, con un solo proceso y adaptaciones muy rápidas y modificaciones de una base hecha en Substance Painter, podemos tener diferentes assets con diferentes acabados. Una vez tengamos todas las texturas exportadas con los diferentes decals que he ido haciendo, lo que podremos hacer será importar el modelo en un software para renderizarlo. Podemos trabajarlo ya sea en un software de videojuego, si lo que queremos es hacer un portafolio y diseñar para videojuego, o hay otro software que se suele utilizar para hacer estas muestras que es Marmoset. Marmoset nos permite cargar los mapas como si fuera un videojuego y hacerle diferentes materiales. Cambiamos y modificamos todos los materiales dependiendo de su diffuse, ¿vale? Que sería su base color, y preparamos para sacar el render final. Por último, antes de sacar el render, lo que nos quedará será situar la cámara, hacer los ajustes pertinentes del acabado de render y poner una iluminación, intentando que la imagen no quede muy oscura, sobre todo ya que se trata de algo más cartoon, y buscaremos que la imagen tenga un fondo transparente. Así lo podremos importar en Photoshop y acabar de hacer la imagen final. Y con esto tendríamos acabado nuestro asset de brick de leche. Acordaos suscribiros y os espero en el próximo vídeo.